Muy buenas noches para Lady que nos está saludando ahí por el chat. Muchas gracias por participar activamente en este seminario. Digamos que aquí profundizamos temas de orden fenomenológico, pero le estamos haciendo una deriva, digamos, política, ¿no? Porque no podemos olvidar de que el libro de Hannah Arendt es un libro que tiene una intencionalidad política muy fuerte. Y claro, está alimentado por perspectivas como históricas, filosóficas, sociológicas. Es un libro difícil de clasificar porque tiene unas, digamos, unas connotaciones teóricas muy especiales. Entonces, eso lo hace. Hay un micrófono que está por ahí. Ah, ok. Gracias, Henry. Henry, también bienvenido. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Bueno, entonces, esperemos un par de minuticos a ver si se conectan otros compañeros, compañeras. Muchas gracias por su puntualidad. Bueno, buenas noches. Una bienvenida especial a Pedro que nos está acompañando. Muy bien, ya estamos con Juan Manuel, con Henry, con Lady. Entonces yo voy a proceder porque tengo un texto un poco largo y pues quiero mostrarles este trabajito a ver cómo nos va. Esta es una relatoría, digamos que de algún modo que se me fueron las manos con 17 páginas, pero cuando uno se pone a pensar y a pensar y a darle la vuelta a la hoja y mira y revisa, pues definitivamente se queda con elementos que no se pueden dejar de relacionar, ¿no? Porque la filosofía es fundamentalmente un ejercicio de relaciones, como lo planteaba Platón. En ese sentido yo me considero profundamente platónico. Pensar es relacional, establecer relaciones. Y es un diálogo, ¿no? Diálogo con los autores, las autoras, en este caso, una pensadora, Hannah Arendt, una mujer. Entonces, muy interesante que le estemos dando también este honor a una pensadora, ¿no? Porque pues el dominio masculino en la filosofía es más que, más que palpable, ¿no? Es exagerado. Entonces, pues, digamos, una pensadora le da como otros tintes, otras sensibilidades, creo yo, y también eso enriquece sobre todo a la filosofía, ¿no? Bueno, yo he decidido titular esta relatoría como Burguesía y emancipación en el advenimiento del poder totalitario, hacia una fenomenología del deseo infinito y sus implicaciones sociales, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esta fenomenología del deseo infinito, que es como mi apuesta hermenéutica, mi hipótesis de lectura, a ver si el texto de Hannah Arendt nos da como para proponer esta fenomenología del deseo infinito, ¿no? Arranco pues con una frase de Hannah Arendt. Todavía estoy buscando, haciéndole la pista dónde, en qué parte de la obra. Esta se la tomé a un libro muy bueno de una intérprete de Hannah Arendt que se llama Fina Virulés. Eh,
ya tiene un estudio muy bueno sobre Hannah Arendt, que se llama Una herencia sin testamento, creo que se llama así, o un testamento sin herencia. Bueno, ahí encontré esta frase, la quiero compartir con ustedes, como un abrebocas, también como una provocación teórica, pero también creo que ahí hay un hilo conductor que nos propone también una serie de pistas para entender este fenómeno de cómo la burguesía se emancipa, define de alguna manera lo que sería el imperialismo, que es lo que vamos a estudiar Hannah Arendt en la segunda parte de los orígenes del totalitarismo, y también ver allí el rendimiento de la hipótesis que proponemos sobre la fenomenología del deseo infinito. Dice así: uno de los problemas más graves de toda la política moderna consiste no en reconciliar libertad e igualdad, sino en reconciliar igualdad y autoridad. Ya vamos a ver cómo esto tiene sentido, digamos, a lo largo de la presentación. Entonces tenemos un resumen. Esta es una propuesta de lectura de la segunda parte de la obra de la pensadora Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Usamos la edición del 2024, la de Cátedra, una edición muy bonita que tiene la imagen del águila, del símbolo, digamos, del ejército alemán, que pues ustedes sabrán que es el águila también de las falanges romanas, de los ejércitos romanos. El águila siempre ha estado como en esa simbología de la guerra, de la depredación, de la conquista. Es un símbolo muy diciente, y así aparece en la carátula que tiene Cátedra de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Esa edición, la reedición del año 2024, la que yo estoy haciendo mención, y que se titula La emancipación política de la burguesía, páginas 211-253. El capítulo se ubica en la segunda parte del libro titulado Imperialismo. En este sentido, podemos indicar de manera preliminar que el análisis propuesto por Arendt es un estudio del imperialismo del siglo XIX, bajo el aspecto de la emancipación política de una clase social, la burguesía, y la cual, como se apreciará en la argumentación que se propone, al final de la relatoría, es una sociedad que debe entrar en populacho, otra formación social que carece de clase y la cual no está dominada por la opulencia, sino por la miseria y la insatisfacción o el rencor social. Burguesía y populacho son dos instancias que explican la expansión imperial y dan cuenta del fenómeno totalitario de inicios del siglo XX. Pensamos de la mano de Arendt que el devenir de la burguesía en populacho es otra de las variables fenomenológicas que merece atención, porque fue este mismo clima cultural el que aprobó políticamente el gobierno totalitario. Es menester entender las dinámicas socioafectivas y el plano de las vivencias que llevaron al populacho a postular el fascismo alemán como la forma del gobierno totalitario. Se mostrará en este texto cómo desde el ámbito de la razón normal que plantea Husserl en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, en la tradición de la filósofa argentina Julia Iribarne del año 2008, se avanza en esta asunción de la violencia normalizada, y que en la actualidad cobra sentido con otras vivencias asociadas, ya no con la razón normal, sino la razón administrativa propia de los sistemas sociales actuales, y que producen el aburrimiento y la proliferación de la pérdida del sentido. Eso lo plantea también Cornelius Castoriadis en un libro que se llama ya les digo cómo se llama el libro. Es el libro de Castoriadis, se llama El ascenso de la insignificancia. También creo yo que es un libro muy interesante para poder ver un poco esos rendimientos que tendría el análisis sobre, digamos, las vivencias sociales de, de este rango, pues, de los sistemas administrativos, de la razón instrumental, etcétera, etcétera. Bueno, en diálogo con Arendt y fundamentalmente se identifica la siguiente tesis: es posible explicar la violencia totalitaria desde una teoría del poder por el poder mismo. En esta teoría, que se corrobora en la historia del imperialismo del siglo XIX, la riqueza de la burguesía es el resultado de una obtención indiscriminada de recursos humanos y naturales bajo la motivación moral y política de que no hay límites en esta empresa, la cual prospera, así sea necesario asumir la violencia como una dinámica de fuerza que facilita la apropiación de tierras y comunidades.
En esta perspectiva se formulan las siguientes preguntas. ¿Cómo el poder ilimitado se articula con la economía colonial? ¿Y de qué manera ambos elementos son los ejes sociales que mantienen el deseo infinito que define la burguesía emancipada del siglo XIX en la Europa que transita hacia el modelo totalitario? Para entender ello se propone una fenomenología del deseo infinito que se plantea a modo de hipótesis de lectura a la pregunta formulada. De esta idea es posible destacar dos elementos. En primer lugar, afirmar que uno de los rostros del imperialismo decimonónico fue la expansión colonial y que buscaba esta burguesía emancipada principalmente en el reparto de tierras que se da entre los países del centro de Europa de cara al continente africano. Y dos, descubrir que esta apropiación de baldíos y de personas en este continente plantea una nueva racialización del poder, generando con ello un modelo político que apetecía un nuevo Leviatán, el cual posiblemente pueda estar encarnada en la figura monstruosa de un líder mesiánico, con apoyo de un panmovimiento totalitario. Así las cosas, esta propuesta de lectura se enmarca en los intereses teóricos e investigativos que se ha trazado el semillero de inflexiones fenomenológicas para el presente año 2025. Introducción. El advenimiento del fenómeno totalitario en Occidente semeja a las oleadas de un gran tsunami que por etapas va anunciando la llegada de una catástrofe, así como el antisemitismo que definió el clima social en Europa desde la Edad Media hasta la modernidad, con la persecución y posterior condena moral y religiosa a los judíos, siendo este mismo fenómeno una primera oleada que anticipa el inicio del fin de una comunidad humana, la judía. La segunda ola es económica y política y proviene del nacimiento de la burguesía en el siglo XIX y que prefigura, en términos históricos y políticos, dos movimientos sísmicos paralelos: su emancipación política y el fin del Estado-Nación, situación que define el modo de aparición de un proyecto imperial de globalización basado en el espíritu comercial de la burguesía en su afán de apropiación de recursos humanos y naturales. Este deseo infinito es el combustible de los fenómenos totalitarios que marcarán la senda del siglo XX, en especial al resignificar el dominio total de una raza imponiéndose sobre otras catalogadas como menos emancipadas o poderosas. La raíz de este proyecto imperial corresponde a los deseos de las nacientes potencias por acaparar baldíos y vidas humanas en África. Y fue precisamente la burguesía la que le dio el apoyo definitivo a Hitler y el movimiento nacional socialista. Pero esto se venía a venir con el proyecto imperial de las colonias en ultramar y la perversa repartición de tierras y de sus gentes por parte de los ingleses, franceses, belgas, españoles y alemanes, de las vastas extensiones de territorio en los cuales se fueron explotando con fines comerciales desde África, Asia, el Caribe y ciertos lugares del lejano oriente. Aunque el análisis de Arendt se concentra en el saqueo a África, esta es una historia del capitalismo que parte de 1884 y finaliza en 1914, tras los hechos desencadenados en la conflagración de violencia y barbarie desatada en la Primera Guerra Mundial. Definir la burguesía y sus pretensiones imperiales debe partir de una breve descripción fenomenológica de sus aspiraciones sociales, que siempre serán síntomas corporales y afectivos de una humanidad burguesa que cristalizará las adhesiones políticas en favor del modelo totalitario. Como se plantea en el epígrafe de esta relatoría, la política moderna, lejos de promover las relaciones entre la libertad y la igualdad, que sería un poco el ideal del liberalismo político, en las perspectivas, por ejemplo, de un John Locke, o un Juan Jacobo Rousseau, o un David Hume, ¿no? Los clásicos, un Stuart Mill, los clásicos del liberalismo político moderno. Lo que terminó por afianzar fue las relaciones entre la igualdad y la autoridad, que sería el otro liberalismo, digamos, digamos, que tiene como pretexto la guerra, y aquí estamos hablando pues puntualmente de Thomas Hobbes, y de hecho Hannah Arendt involucra a Thomas Hobbes como lectura filosófica para entender el fenómeno del poder por el poder mismo, siendo este último elemento un producto político que en el ambiente social terminó por catapultar la representatividad política de figuras autoritarias como Adolf Hitler, líder de lo que Arendt denominará como un panmovimiento totalitario. Lo anterior es posible interpretarlo si se toma como insumo teórico la lectura que propone Arendt
a la idea del poder que se encuentra en la obra de Thomas Hobbes, El Leviatán. Dicho de otro modo, en la propuesta política de Hobbes se comprende plenamente que las relaciones entre igualdad y autoridad se encuentran en la base del análisis que plantea Arendt sobre los cambios de la burguesía del siglo XIX en Europa y que gracias a su emancipación apoya el PAN, movimiento totalitario en Alemania. Ahora bien, con la palabra imperialismo se expresa en términos fenomenológicos el deseo que tiene un conglomerado económico, compañía colonial, que posteriormente será estatal, de apropiarse de un territorio y sus comunidades en aras de sacar el máximo de su explotación en recursos naturales y humanos. Dicho esto, es posible plantear que la explotación de la corporalidad humana africana es el medio para alcanzar el éxito comercial en todas las actividades extractivas que los imperios del siglo XIX y que se trazaron en este continente por parte de compañías privadas y públicas. Para ilustrar mejor esta dinámica fenomenológica de la emancipación burguesa, basta recordar la teoría del amo y del esclavo de Hegel y desde allí asumir cómo una corporalidad A se apropia de una corporalidad B y genera toda una lucha por la apropiación de vidas humanas y territorios a costa de sacrificar la humanidad de nativos con el fin de promover la realización de la libertad de otra humanidad opresora, es decir, la casta burguesa europea. Empero, el drama humano de esta dialéctica del reconocimiento se desvanece tan pronto se descubre que en un proyecto económico imperial basado en las luchas fraguadas entre amos y esclavos, los reconocimientos mutuos desaparecen por cuenta del ámbito de la dominación imperial y en el que verdugos y víctimas son de plano arrastrados por el sistema de la producción infinita. Un análisis fenomenológico de la economía imperial y burguesa que merece una atención especial, la cual será palpable más adelante en el curso de esta escritura, en especial cuando se involucra la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. De otra parte, el proyecto de Estado-Nación fue un ideal que asumió la configuración política a modo de una república soberana e independiente. Es decir, que un conglomerado social bien organizado hace parte de un ideal de soberanía y que reivindica la historia de un legado patrio. Sin embargo, la emancipación burguesa no quería reproducir este viejo modelo y propendió por la creación de diversas empresas coloniales para llevar a cabo proyectos de colonización en África y otras partes del mundo. En suma, el Estado-Nación dio lugar al imperialismo, ya que no pudo sostener los ideales históricos y filosóficos de un legado nacionalista y republicano, que en Alemania provienen de la filosofía kantiana y hegeliana, para dar el paso a la explotación económica de las colonias de ultramar, siendo el pretexto económico de la expansión liberal, que es en lo fundamental una apropiación de tierras y de gentes, siendo el lugar de aparición de una globalización imperial en ciernes. Y en este sentido proponemos la siguiente hipótesis de lectura. En primer lugar, parar en la emancipación política de la burguesía no fue un acto revolucionario de libertad, sino un proceso fenomenológico de liberación de la política, principalmente del proyecto Estado-Nación. En otras palabras, se liberó de las limitaciones y responsabilidades de la esfera pública para centrarse exclusivamente en la acumulación de capital y la protección de la propiedad privada. En este sentido, identificamos que dos son los afectos de orden fenomenológico que caracterizan el modo de vida de esta burguesía. En primer lugar, la activación del sentido utilitario de la riqueza o ánimo de lucro. Y de otra parte, el deseo de apropiación infinita palpable en el dominio tanto de mano de obra esclava como de baldíos que buscaban ampliar las fronteras ya definidas en Europa, en los territorios franceses, ingleses, alemanes, portugueses, etc. La burguesía europea no buscó la libertad política como fin en sí misma, sino como un medio para su proyecto económico. La disolución del Estado-Nación como finalidad política de ciertos proyectos nacionales europeos que aún depositaban su confianza en la deliberación pública y el gobierno de la población desde un cierto ideal de bien republicano. En consecuencia, esta idea se disuelve en mera instrumentalización que asume la burguesía en su mirada economicista y utilitaria del poder político, en específico del poder que lo confiere el Estado para que un privado burgués tenga la potestad de administrar la vida y la muerte de las poblaciones y los territorios en las colonias de Asia y principalmente de África. Esto ocurre en el relato de Conrad en El corazón de las tinieblas. Así las cosas, planteamos a continuación cómo se identifica esta suerte de fenomenología de la emancipación burguesa. 1. La fenomenología de la emancipación.
La fenomenología arendtiana de este proceso revela una transformación fundamental en la comprensión de la política y el poder. La burguesía, al emanciparse, despojó la política de su esencia, que es la acción colectiva y la aparición de la pluralidad humana en un espacio común. En su lugar, la redefinió como una herramienta para la administración de la sociedad y la protección de los intereses económicos. Liberación versus libertad. Arendt distingue entre la liberación de las ataduras económicas y sociales y la libertad, la capacidad de actuar y participar en la política. La burguesía buscó la primera, una liberación de las cargas de la política para poder dedicarse a la segunda, la acumulación de capital. Este enfoque utilitario de la política fue un paso crucial hacia el totalitarismo, ya que preparó el terreno para la instrumentalización del poder. El Estado como medio. La burguesía instrumentalizó el Estado, convirtiéndolo en una institución para la acción política y un simple instrumento para la expansión económica. El poder dejó de ser una facultad de los ciudadanos para convertirse en un medio para los fines económicos. Este proceso culmina con el imperialismo, que Arendt considera una de las causas del totalitarismo. El surgimiento de la masa. Al abandonar la política, la burguesía contribuyó al surgimiento de la masa. Digamos, Arendt hablará del populacho, ¿no? Una colectividad despolitizada, aislada y desprovista de la capacidad de actuar en conjunto. Esta masa, sin un espacio público donde ejercer su libertad, se convirtió en el caldo de cultivo de ideas de manipulación totalitaria. Los desahuciados también hablan de la masa. Los desahuciados también hablan de la masa. Entonces, ahí me parece un elemento muy interesante de considerar en estos análisis, cómo la masa se relaciona con el populacho. En resumen, la emancipación de la burguesía en un sentido fenomenológico arendtiano es un proceso de retirada de la política donde la esfera pública se vacía de su significado y los individuos se retiran a la esfera privada para la acumulación de riqueza. Esta retirada creó un vacío de poder que el totalitarismo llenó posteriormente en su violencia y su ideología. 2. La liberación económica cifrada en millas de tierras y número de habitantes. El deseo de la producción infinita. Es paradójico, pero el espíritu liberal que proyecta el modelo imperial fue antiliberal. Y por eso, pues, la equiparación que propone Fina Virulés, leyendo a Arendt, entre, bueno, eso lo toma, entonces todavía no he identificado en qué parte de la obra de Arendt está esa cita, pero hay que buscarla, entre no igualdad libertad, sino igualdad autoridad, ¿no? Ya que más allá de las limitaciones del modelo del Estado-Nación, al no poder leer las nuevas dinámicas comerciales y globales que atravesaba el mundo para mediados y finales del siglo XIX, reproducía el sistema de la explotación colonial en África, y esto se puede expresar en cantidades de baldíos adquiridos por las potencias europeas. Lo plantea Arendt del siguiente modo, citamos a Arendt en Los orígenes del totalitarismo. En menos de 2 décadas, las posesiones coloniales británicas aumentaron en 4.5 millones de millas cuadradas y en 66 millones de habitantes. La nación francesa ganó 3.5 millones de millas cuadradas y 26 millones de personas. Los alemanes consiguieron un nuevo imperio de 1 millón de millas cuadradas y 1.3 de millones de nativos. Y los belgas, a través de sus reyes, adquirieron 900 millones de millas cuadradas de una población de 8,5 millones de habitantes. La expansión comercial no era simplemente una capacidad de ordenamiento político para un Estado, sino que ésta se origina en el ámbito de la expansión comercial. Definición que Arendt define del siguiente modo. La expansión, citamos a Arendt, la expansión significaba el permanente aumento de producción industrial y de las transacciones económicas característicos del siglo XX. Hasta allá. Es decir, que el imperialismo nace cuando una clase dominante se afirma en el panorama económico de la producción capitalista, la cual plantea que la expansión económica va por delante de la expansión política. Y es exclusivamente a esta la que deben entregarse las naciones del siglo XIX, puesto que la ley de la expansión es la del constante crecimiento económico. En definitiva, la ley de los gobiernos no puede ir en contra de la ley económica del crecimiento constante. En definitiva, el modelo del Estado-Nación no correspondía al ideal de la expansión económica ilimitada. En términos fenomenológicos, podríamos llamar a estas expresiones históricas y materiales en la Europa del siglo XIX como los deseos de la producción infinita. Y en este sentido podemos definir que uno de los rostros siniestros del capitalismo imperial decimonónico consiste en afirmar el deseo de riqueza y lo amplía en el marco de una ley capitalista que es la de la producción en masa y sin límites. Este fenómeno se radicalizará políticamente con la tesis filosófica que propone la pensadora al denominar estos deseos comerciales como las búsquedas del poder
por el poder mismo. Las fallas del sistema imperial y las aspiraciones políticas de los burgueses, la teoría del poder en Thomas Hobbes. Luego de la apropiación de las tierras y de sus gentes, el problema que surge en el modelo imperial tiene que ver con la introyección de los valores nacionales de los países ahora explotados por las potencias y sus nuevos baldíos en ultramar o colonias. Y esto, en muchos aspectos, mostró más bien las grietas y las fisuras que se abrían en el sistema de expansión capitalista. En efecto, un caso paradigmático fue el de la India, una colonia de la corona británica. Esta no logró un nivel de acoplamiento cultural con las islas británicas, así que tuvo que extraer la riqueza, dejando los poderes locales intactos. Lo mismo le ocurrió a Francia con Argelia. En general, todas las colonias gobernadas por Bélgica, Alemania, Portugal, Austria, etc., tuvieron una relativa independencia a costa de mantener la cuota de la producción en favor de las compañías que explotaban tierras y mano de obra esclava en un claro dictamen de enriquecimiento gracias al dominio militar de las naciones de los nacientes imperios. Si tuviésemos que tomar un ejemplo de la literatura para leer este fenómeno histórico e imperial, basta leer la novela como El corazón en las tinieblas, del escritor polaco Joseph Conrad, y desde allí dimensionar el modus operandi de esta dominación imperial de África, en especial de la extracción del marfil en el Congo. El corazón en las tinieblas es una metáfora que describe los contrastes de un proyecto de humanización que se derrumba tan pronto hace contacto con la selva africana. Como lo relata Marlowe, protagonista de la historia, a propósito de la idea de conquista que se respira en esta tierra Marfil, lo salvaje aflora como una realidad totalmente distinta a la humanidad europea, que en su pretensión de dominarla para su apropiación y explotación de riquezas, cae inevitablemente en la locura y el crimen, tal y como le ocurre al personaje Kurtz, uno de los coprotagonistas que se narran en la novela de Joseph Conrad y que en un viaje de expedición al interior de la selva africana se pierde y enloquece. Por ello, para Arendt, la expansión económica no necesariamente implicaba la conquista de un pueblo, y este ejemplo pone presente una vez más que el deseo de riqueza no necesariamente estuvo alineado con la dominación política de las colonias, pues estas élites locales mantuvieron sus gobiernos foráneos intactos a cambio de trazar con un respeto hipócrita y simulado con sus expropiadores los imperialistas. La síntesis entre locura y violencia es otro de los malestares que identifica el modelo imperial de la expansión comercial de la burguesía, que se embeleza en el sueño de la apropiación indiscriminada del marfil en el Congo. Lo anterior se suma a la retórica de los historiadores de la época, que fueron calificando el saqueo como si se tratara de una conquista comparable a las hazañas heroicas de un Alejandro Magno, un Julio César o un Napoleón Bonaparte. Pero a pesar de estos imaginarios de conquista, los burgueses sí vieron que la retórica nacionalista era valiosa para que sus deseos de apropiación de territorios no fuera simplemente un fenómeno de la expansión comercial, sino que también se trataba de una aspiración política que fundaba en otro sentido la dominación total de las colonias. Se trata pues de la locura que enceguece a los personajes en el corazón de las tinieblas, en sus pretensiones de acaparar riqueza por el mero placer de la caza de elefantes y expropiar de este animal un tesoro para exhibir en la sala de un comedor o para diseñar el mango de un cuchillo. Es decir, la fenomenología del deseo infinito que identifica a esta burguesía en su expansión imperial buscaba ante todo combinar poder y violencia en una caza indiscriminada de elefantes por el puro placer de ganar de esta manera riqueza con la extracción del marfil. La explotación de bienes y el lujo, terror y demostración de poder por el poder mismo. En efecto, la radicalización la radicalización del discurso político tuvo a la violencia como su principal móvil para afirmar el poder desde un ámbito muy específico, de gobierno y dominación. Citamos aquí a Arendt, abro comillas, la última ratio de la acción política y del poder ha sido siempre la expresión visible de la dominación y el gobierno, porque el poder entregado a sí mismo solo puede lograr más poder y la violencia administrada en beneficio del poder y no de la ley se convierte en un principio destructivo que no se detendrá hasta que no quede nada que violar. Arendt remonta este interés político en la obra de Hobbes, en especial de su teoría política emanada de la visión mítica del Estado a modo de un gran leviatán, y en donde se plantea toda una teoría del poder que se acomoda a la tesis política de la emancipación de la burguesía decimonónica. Esta comprende desde la necesidad del individuo por pactar con un acuerdo con un tercero,
Estado en favor de una alianza o proyecto de paz, contrato, y el cual permita aplacar la voluntad de sus enemigos dispuestos a matar por estos mismos deseos egoístas, alimentando además por tres deseos que atraviesa todo ser humano en su carne: la riqueza, el saber y el honor. Para estar interesados en descifrar cuál es la estructura que gobierna la política, Hobbes se remonta a una suerte de pesimismo realista y donde se describe una condición antropológica también pesimista, que incluso podríamos llamar como misantrópica, y en la que se define al hombre como aquel que desea el poder por la fascinación y el atractivo que produce el poder bien. Es decir, que el cuerpo político lo integra un animal sediento de poder. En este escenario surge el Estado como un ente capaz de monopolizar el poder y la violencia, de tal modo que es el sentido de la seguridad el cimiento que endurece la ley del Leviatán o el Estado. Ley, poder y Estado se entrelazan en la teoría hobbesiana de la política, ya que la ley emana propiamente del poder absoluto. La ley del Estado no genera una reflexión filosófica sobre lo injusto y lo justo, sino que ésta solo puede ser segura si tiene la potestad de garantizar la absoluta obediencia y que sería, comillas, el ciego conformismo de la sociedad burguesa, cierro comillas. Aren. Es decir, que la obediencia es la lógica que emana de la figura autoritaria del poder por el poder mismo. Una obediencia que justifica la violencia de la extracción de recursos naturales y humanos en las profundidades del corazón en las tierras de África, y donde se muestra fenomenológicamente los deseos de apropiación del rey belga, saciando su deseo de ánimo de lucro con la cacería indiscriminada de elefantes para la obtención del preciado recurso, el marfil. Hoy podríamos decirnos lo mismo del coltan, ¿no? Pues si quisiéramos hacer la metáfora en el contexto pues de las nuevas tecnologías, pues, si ustedes saben que el coltan, pues con eso hacen toda la pasta esta de los celulares, de los computadores, de las tablets, de la tecnología, ¿no? Esto hay que cruzarlo también con los estudios sobre el colonialismo que produce la inteligencia artificial. Ahí hay un libro muy bueno que se llama El Atlas de la IA, de Kate Crawford. Pero bueno, más o menos también va por ahí la cosa. A ver si podemos hablar de un totalitarismo tecnológico, no sé, pero para allá vamos. El imperialismo y el populacho. De la bonanza del capital surge luego la inestabilidad, las crisis sucesivas, la Gran Depresión y el ambiente social en Europa y las colonias de ultramar para finales del siglo XIX coinciden con la emergencia de una nueva clase social que no tiene clase. Las masas de desempleados y quedan en plantea como una combinación entre capital superfluo y mano de obra superflua, en el escenario de una riqueza superflua. El populacho y el imperialismo se imbricaron en la práctica a causa de un, comillas, nacionalismo tribal y un racismo declarado. Un poco también lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, si ustedes se ponen a pensar, los desempleos y todas las, digamos, todo el desplazamiento de mano de obra humana por máquinas, pues va a crear un nuevo populacho, ¿sí? Digamos, en términos alentianos. Ahora, lo estamos viviendo, ¿no? Este nuevo populacho comienza a reproducir una serie de prejuicios, también raciales, etcétera, etcétera, ¿sí? Cosas espeluznantes, ¿no? Que ya están golpeando comunidades específicas, las comunidades afro, por ejemplo, en Estados Unidos, o las comunidades del LGTBIQ+, ¿no? Los transgénero, por ejemplo, siendo linchados, pues, por estas sectas nuevas que surgen de desempleados, de populacho, llama eso Arendt. O sea, el populacho, digamos, es una masa desclasada que está resentida, está en la miseria y que a tipos como Adolf Hitler lo vieron pues como un modelo a seguir, como que este nos representa políticamente, votemos por este desgraciado. Entonces, digamos, eso pasó. Un poco es la hipótesis de Hannah Arendt, ¿no? Mm, Entonces, digamos que la emancipación de la burguesía trajo sus consecuencias, que fue la inestabilidad económica, el desempleo y pues el populacho apareció. En este orden de ideas es posible proponer un análisis fenomenológico de las relaciones entre el imperialismo y el populacho en la segunda parte de los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Este enfoque permite ir más allá de una simple descripción histórica o sociológica y explorar la experiencia vivida eh, de estos fenómenos, mm, mm, mm. Este enfoque permite ir más allá de la simple descripción histórica o sociológica y explorar la experiencia vivida de estos fenómenos
y cómo se manifiesta en el mundo político. Eso es lo que me llama un poco la atención del método fenomenológico, ¿no? Porque una vez se queda con, digamos, el relato historiográfico que lo tiene Arendt. O sea, Arendt se leyó una historia muy importante del siglo XIX, del siglo XX en Europa, no lo podemos negar, hizo investigación de archivo y todo el cuento. También hay apuestas sociológicas porque pues ya tiene que un poco reconstruir una sociología ahí, un comportamiento social bastante siniestro, que es la conformación de estos grupos sociales que practican violencia abiertamente y que la legitiman además. Y por otro lado, pues el enfoque filosófico, ¿no? Es una tipa que es un trabajo interdisciplinar muy interesante. Ahora, si nos enfocamos en el tema fenomenológico, yo creo que profundizamos más en el tema este que nos interesa, que es el del semillero, el tema de las vivencias, ¿no? Y ha sido un poco mi intención en esta relatoría tratar de mostrar cuáles son esas vivencias. Entonces, ¿qué es el enfoque fenomenológico en Arendt? El encuentro con la teoría jovesiana en la explicación del imperialismo racial. Arendt no es una fenomenóloga en el sentido estricto, pero su método de análisis político tiene un fuerte componente fenomenológico. Busca comprender los fenómenos políticos tal como se revelan en la experiencia humana. Para ella, los conceptos políticos no son categorías abstractas, sino que están enraizados en la acción y el discurso de los seres humanos en su pluralidad. Su objetivo es entender el qué de un fenómeno político, su esencia, en lugar de reducirlo a una causa o una explicación simple. En ese sentido, Hobbes contribuye notablemente en el propósito de unificación y explicación simple. El racismo que se encuentra inveterado en la lucha de todos contra todos es el fin de la idea de la humanidad en Occidente y cimenta además las bases políticas y raciales de una ideología totalitaria que proyecta en el populacho un imperialismo afirmado en la superioridad de una raza, por predilección la blanca aria, que servía de resorte ideológico y racializado para el movimiento totalitario en Alemania. Lo anterior se esgrime al final del capítulo que se ha estudiado en esta relatoría y donde Arendt plantea que en últimas estamos aprisionados por el incansable proceso de acumulación de poder y que en términos antropológicos surge a modo de una guerra generalizada entre las razas que se ha declarado en contra de una unidad universal de humanidad. Citamos a Arendt. Pero Hobbes al menos proporcionó un pensamiento político con el prerequisito de todas las doctrinas racistas, es decir, la exclusión en principio de la idea de humanidad que constituye la única idea reguladora del derecho internacional. O sea, aquí Kant se va para por, con la suposición de que la política exterior se encuentra necesariamente fuera del contrato humano, comprometida en la perpetua guerra de todos contra todos, que es la ley del Estado de naturaleza. Hobbes aporta la mejor base teórica posible para estas ideologías naturalistas que consideran a las naciones como tribus, separadas entre sí por la naturaleza sin conexión alguna de ningún tipo, inconscientes de la solidaridad de la humanidad, cuyo símbolo más concluyente es el origen común de la especie humana. Entonces nada es más plausible que una teoría según la cual las razas cobrizas, amarillas o negras descienden de otras especies de monos, distintas de la antecesora de la raza blanca, y que todas indistintamente eran predestinadas por naturaleza a la guerra entre sí hasta llegar a desaparecer de la faz de la Tierra. Imperialismo como fenómeno de expansión del poder. Desde una perspectiva fenomenológica, el imperialismo no se limita a un mero fenómeno económico de expansión de mercados, aunque este sea su motor inicial. Arendt lo ha descrito como la emancipación política de la burguesía, un grupo que, por primera vez, lleva sus principios de acumulación de capital y búsqueda de poder limitado al ámbito de la política. El imperialismo se manifiesta como una huida de las limitaciones del Estado-nación. La burguesía, al ver que la acumulación de capital en el mercado interno llega a su límite, busca nuevos horizontes. Esta expansión por la expansión, este poder por el poder, se convierte en una experiencia central que moldea el pensamiento y la acción de una élite. Arendt señala que este fenómeno destruye la idea de un cuerpo político limitado y crea una sensación de poder sin fronteras, lo que sienta las bases para las atrocidades del totalitarismo. El populacho como fenómeno de la antipolítica. El populacho, o mob en inglés, es un fenómeno que Arendt distingue claramente del pueblo. El pueblo en su pluralidad participa en la esfera pública y busca la representación. El populacho, por el contrario, está compuesto por los desclases de todas las clases, aquellos que se sienten excluidos, marginados y resentidos con el sistema y sus instituciones. Fenomenológicamente, el populacho se caracteriza por hostilidad hacia las instituciones,
No busca reformar o participar en el sistema, sino destruirlo. Su experiencia es la de una traición por parte de la sociedad. Adoración del líder. A diferencia del pueblo que se identifica con ideas y principios, el populacho se adhiere a la figura de un líder carismático. Este líder encarna su resentimiento y promete una solución total y destructiva. En Colombia tenemos una versión de eso, se llama uribismo. Falta de estructura. El populacho carece de una conciencia de clase o una estructura organizada, lo que lo hace maleable y susceptible de ser movilizado por cualquier causa que promete venganza y aniquilación. La confluencia fenomenológica del imperialismo y el populacho. La relación entre el imperialismo y populacho no es casual, sino una confluencia de fenómenos que crean el terreno fértil para el totalitarismo. La fenomenología de Adorno explora cómo estas dos experiencias aparentemente dispares se entrelazan. La experiencia de la expansión, de la que ya hemos hablado bastante, que es esa búsqueda del poder ilimitado por parte del imperialismo, que crea una mentalidad de que nada es imposible. Esta experiencia demuestra que las fronteras morales y legales pueden ser superadas, lo que a su vez legitima la violencia y el desprecio por la vida humana. El populacho como fuerza de choque. El populacho con su sed de destrucción y su resentimiento se convierte en la herramienta perfecta para llevar a cabo los excesos del imperialismo. Los movimientos panalemanes y paneslavos formados por este populacho encuentran en las colonias una válvula de escape para su violencia. La alienación como vínculo. Ambos fenómenos están marcados por una profunda alienación. La burguesía imperialista se aliena de su cuerpo político, mientras que el populacho se aliena de la sociedad en su conjunto. Esta alienación compartida los une en un propósito destructivo. El análisis fenomenológico de Ari nos muestra que el totalitarismo no es un accidente de la historia, sino la cristalización de estos elementos preexistentes, la mentalidad de poder ilimitado del imperialismo y la sed de destrucción del populacho. El totalitarismo surge cuando estos fenómenos encuentran su realización plena, destruyendo el mundo político y reemplazándolo por un sistema de dominación total. El populacho, la razón normalizada y la violencia disfuncional. El pobre de derecha. Pues para darle un poco una actualidad al populacho, podríamos hablar del pobre de derecha, que en Colombia pues es el uribista, digamos, típico. Bien. Van der Fels, en su artículo titulado Europa ante la extrañidad, Van der Fels, pues es de la línea fenomenológica, plantea que el viejo continente se ha transformado en una sociedad que practica lo que Husserl en su obra Crisis de las Ciencias Europeas denominaba una razón normal. Para Husserl, la razón normal surge fundamentalmente como una manera de aceptar la contingencia y sobre todo asumir que la violencia, la desigualdad, la segregación, el señalamiento, la persecución y los chivos expiatorios son eventos normales en una sociedad. Hoy día hablaríamos de la normalización de la violencia, que es una actitud resignada hacia la aceptación de que las maneras compulsivas producen aprobación. La muestra de un botón, pues el linchamiento, ¿no? Cuando cogen a un ladrón y lo linchan, todo el mundo aplaude. Esa es la razón normal de la que habla Husserl, ¿no? Y las instituciones y hasta los políticos aplauden, todos así en el espectáculo, ¿no? Pero pues lo que no saben es que están asumiendo pues una normalización de la violencia, una legitimación, casi aplauso a la violencia. El populacho del que refiere Hannah Arendt bien puede describir estas vivencias asociadas a la razón normal que plantea Husserl y que Van der Fels amplía desde las vivencias del aburrimiento y el engaño, que son hoy día muy vigentes. Contra la razón normal no hay espíritu heroico que valga y su operatividad es tan explícita que para constatar a la gente en el mundo de la vida prefiere el buen funcionamiento de las normas administrativas que regula lo normal en lugar del cambio, la transformación. Esta aceptación termina por tolerar que la anomalía de la violencia se dirige hacia lo extraño o que parece no normal. De este modo lo plantea Van der Fels. Cito a Van der Fels. Si algo se opone al trabajo de los sistemas e interrumpe la tranquilidad de las gens bien funcionan, no es el heroísmo de la ración, las gentes, las gens bien funcionan, es las gentes del buen funcionamiento, sino la violencia de la calle que brota en el neoprovincianismo que defiende un imaginario de lo propio en contra de todo lo que es visto como extraño y anormal. Martin. Lo extraño paga la debilidad de lo propio. A la normalización de la razón corresponde una anomalía de la violencia. A la violencia blanda de los sistemas responde una violencia dura de los cuerpos. Una violencia que hoy ya no es motivada tanto por miseria cuanto por el sentimiento de ser engañados
durante siglos por unas ideas proclamadas, una violencia que se alimenta además del aburrimiento, que da una razón administrativa que ya no produce tensiones. Otro de los síntomas que propone Van der Fels a propósito de la normalidad que instaura la razón administrativa tiene que ver con el vacío y la ausencia de sentido, que leído en la perspectiva de Cornelius Castoriadis, se propone como la proliferación de la pérdida del sentido, entendiendo con ello la parálisis del imaginario social. Es decir, que los sistemas sociales recurren a encantos superfluos para mantener a las nuevas generaciones del populacho inmersas en los prejuicios de raza o poder. Pienso en este sentido, los juegos de la insignificancia que reproducen los prejuicios y normalizan violencia se encuentran a la orden del día en las redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok. Bueno, hay dos variables que me gustaría estudiar, pero no tengo el tiempo, que es el poder por el poder y la violencia y la fenomenología del deseo infinito en la literatura. Y vamos a concluir con unas ideas ahí a propósito de lo que se ha estudiado en el texto de Allen. Uno, una de las motivaciones políticas que fueron combustible del fenómeno totalitario se encuentra en la búsqueda del poder por el poder mismo. Esta tesis, que se encuentra en un análisis de la filosofía política, se ajusta a lo planteado por Thomas Hobbes en su realismo materialista y filosófico que se encuentra en el Leviatán, donde la vida humana es un medio para la dominación imperial por parte de una mente y una corporalidad colonial. Con Hobbes entendemos que la otra variable del pensamiento liberal y republicano no equipara libertad con igualdad, sino que a un modo siniestro semeja igualdad con autoridad, siendo su forma extrema el rostro del terror que sembró en Europa del siglo XX el autoritarismo totalitario. Dos, si bien la emancipación política de la burguesía es un aspecto que nace propiamente de la emancipación económica, esta solo tiene soporte si se tiene presente el colonialismo de esta burguesía imperial y que caracteriza el deseo de apropiación de tierras y gentes en África. La expansión comercial que se plantea en este fenómeno decimonónico en Europa cobra sentido en una política racializada y de talante violento y excluyente. La fenomenología del deseo infinito descubre varios elementos filosóficos en la relación que se plantea en la segunda parte del imperialismo y que se encuentra en el libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. En primer lugar, que hay un sustrato anímico y afectivo, el cual tiene que ver con los deseos de apropiación de personas y de tierras. Es como si el modelo social europeo de mediados del siglo XIX repitiera nuevamente el sentido de conquista y colonialidad del siglo XVI y que redefine la historia europea con el encuentro que se da con el Nuevo Mundo, Latinoamérica. Solo que para el siglo XIX los deseos de la apropiación infinita aterrizaron en otra novedad cultural y geográfica, África. En este aspecto aporta de un modo definitivo las relaciones que se plantean entre deseo, locura y extractivismo económico que se narra en la novela de Conrad, El corazón en las tinieblas. Esta novela tiene la intuición de contar cómo los deseos de aventura de un burgués del siglo XIX, que zapa el río Támesis en Londres, se enloquece al tocar las tierras africanas en el Congo y descubre cómo la fascinación y la violencia se unen para dar sentido a una empresa colonial también animada por la búsqueda de la riqueza infinita en el comercio próspero del marfil. Con la variante de que el corazón humano del burgués decimonónico europeo se trastoca en un ambiente espeso donde la violencia y la riqueza se alternan hasta el extremo de sembrar la locura y la monstruosidad humana. Uno de los referentes cinematográficos que mejor expone esta exacerbación de violencia en el poder imperial y colonial se narra en la cinta Apocalipsis Now del director Francis Ford Coppola, la cual sitúa la empresa imperial que cuenta Conrad en su novela, pero en la guerra entre otro imperio de Estados Unidos en contra de otra colonia, Vietnam, en el año de 1969. Finalmente, podemos vislumbrar desde la perspectiva abierta por la obtención del poder por el poder mismo y los malestares que siembra la gente del siglo XIX, en especial si se los analiza desde la fenomenología del deseo infinito, que el eurocentrismo es etnocentrismo de raíz, y este es un fenómeno que se repite en la historia europea, como lo plantea Van der Fels. El eurocentrismo representa una forma astuta de etnocentrismo, más bien una mezcla de etnocentrismo y logocentrismo, entre el gusto por el descubrimiento y la avaricia de la conquista, entre un espíritu misionero y la explotación. Descubrir y ganar, descubrir y gagner, es la misión de Fernando e Isabel, le encomiendan a Colón. Visto en su totalidad, el eurocentrismo vive de la expectativa de que lo propio se revela a través del extraño, poco a poco, como el todo y lo universal. Y esa fue mi relatoría. Muchas gracias por escucharla.
Excelente, profe. Profe, yo quisiera, digamos, corresponder esa excelente relatoría, simplemente como haciendo una modificación del título, como que si en lugar de pretender una fenomenología del deseo infinito, fuera una fenomenología del desear infinito, y convirtiéndolo en verbo, tener en consideración que esa demencia del populacho y esa búsqueda del poder por el poder eh, son como consecuentes con las contradicciones eh, esenciales y como latentes en el capitalismo ya de por sí, ¿no? O sea, como que un sistema socioeconómico que ha producido la alienación de la humanidad respecto a sí misma, eh, pues nos lleva a eso. Ya, eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la acotación, la he tenido presente, lo puse acá. Fenomenología del desear infinito, sí, no hay límites. Muchas gracias. Sí, señor, lo voy a tener presente, muy querido. Eh, eh, bien, este fue como el ejercicio de escritura que quise proponer, lo estoy proyectando posiblemente para la publicación que tenemos presentes ahí con la Univalle. Hay que darle unos complementos y hacerle unos ajustes, pero en esencia yo creo que esa podría ser la propuesta. Profe, yo tengo una pregunta. En alguna parte usted habla, digamos, de de las colonias, ¿no? La extracción del marfil y todas estas riquezas, sobre todo de África. Pero ¿qué pasa con la cultura? O sea, digamos, hay un punto donde usted dice, bueno, estamos como en paz con con la colonia mientras yo, como dominante, obtenga riqueza. Pero ¿qué pasa ahí con la cultura? Porque de alguna manera en ese entrar y saquear la riqueza, robarlos y de paso a nosotros también cuando nos tocó robarnos no solo la parte oro, también fue bastante golpeada la cultura, ¿no? Nos robaron nuestra cultura, nos cambiaron el pensamiento, terminamos creyendo cosas que no eran propiamente nuestras. ¿Cómo se podría ver esa parte de la pérdida de la cultura digamos, de las colonias o de las poblaciones saqueadas por por los saqueadores? Sí, es una muy buena pregunta, Lady, muchas gracias. Interesante. A ver, situándonos un poco en el capítulo del imperialismo, digamos que Hannah Arendt dice, ella habla propiamente de una emancipación política, pero en el fondo esa emancipación política es una emancipación económica. O sea, digamos, solo puede haber emancipación política si hay una emancipación económica que la permite, y esa emancipación económica está firmada en el saqueo. Ahora, la emancipación política, digamos que fue más difícil porque claro, en las colonias siempre va a haber resistencia y pues eh, ejemplos tenemos de esos muchos. Entonces, por ejemplo, los aztecas se opusieron a a los españoles, los incas también lo hicieron, aquí en Colombia los muiscas, los caribes. O sea, siempre hay un nivel de resistencia, pero claro, la pretensión política de los burgueses era que se introyectaran ciertos valores como el espíritu de competitividad, el gusto por la riqueza. Los ingleses prosperaron mucho, por ejemplo, en eso, ¿no? O sea, la colonia inglesa tuvo avances significativos. Por ejemplo, no sé si tú sabías, Mahatma Gandhi, pues, que es un personaje muy interesante dentro de todas estas discusiones sobre la expansión imperial. Mahatma Gandhi, siendo pues un indio, pues él termina educándose en Inglaterra y regresa como abogado.
una de las luchas, y pues, digamos, y lo que tú me dices me suena mucho un poco a los estudios culturales y a todos los estudios postcoloniales, que me parecen muy interesantes en ese sentido, porque ellos tratan de ver cómo, digamos, la expansión comercial no fue simplemente comercial, sino que también tuvo una introyección de valores culturales y de modificación de conductas y de cambio de costumbres. Mahatma Gandhi fue uno de esos. Él llegó, si tú ves la película Gandhi, que muestra muy bien eso, Gandhi regresó del Reino Unido como un inglés, un gentleman, pero él era indio, ¿sí? Es decir, lo que podríamos decir es que hay un nivel de, digamos, aunque yo no use la categoría, pero pues la he estudiado, que es la mímesis. Yo la he usado en un sentido fenomenológico, en el sentido que cuando tú copias a algo que no es tuyo, de tu cultura, entonces tú lo haces plenamente. Entonces Gandhi, por ejemplo, usaba los zapatos ingleses, la corbata inglesa, el vestido inglés. Entonces había un nivel de apropiación cultural de tal nivel que terminó, digamos, desapareciendo lo indio propio indio. Entonces, una de las luchas culturales de Mahatma Gandhi fue la de cambiar su indumentaria. Entonces, una de las luchas culturales de Mahatma Gandhi fue dejar de usar los vestidos de la India, digo, de los ingleses, y comenzar él a confeccionar sus propios vestidos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo muy interesante de una discusión entre lo imperial y lo local en el ámbito, pues, de este contexto de análisis. Ahora, mirándolo en la perspectiva de la relatoría de Arendt, pues claramente la apropiación, pues, cultural era una apropiación, y sí, impuesta, muy bien, una apropiación impuesta, una apropiación autoritaria. Y claramente, sí, era eso, era una cosa pues violenta. Ahora, yo por ahí involucro el corazón en las tinieblas, ¿no? Que yo creo que es un registro también fenomenológico, aunque Haren no lo hace. Esto ya es una lectura mía. Me parece extraño por qué no lo hace, pero ella habla de otros, habla de Balzac, pero eso ya es muy antes, eso es del siglo XVIII. Pero yo creo que Conrad sí vivió esta experiencia imperial de las colonias. De hecho, El corazón en las tinieblas narra la concepción colonial del rey belga, que el tipo era un loquísimo, el tipo era un desquiciado. Él tenía una mansión allá en Bélgica, y la mansión, tan pronto descubren el Congo y todas estas vainas y el marfil, su mansión se convierte en un museo de animales disecados del África. O sea, había elefantes, leones, leopardos. O sea, eso era un espectáculo. Entonces, mira usted cómo se da un nivel de apropiación cultural, de violencia, claramente, y cómo eso, o sea, lo europeo se fascina de lo africano y exotiza lo africano y lo convierte como algo, digamos, como una pieza de museo, de colección. ¿Sí? Ahora, en El corazón de las tinieblas me parece muy chévere porque, por ejemplo, si tú lees la novela, te vas a dar cuenta que uno de los personajes que se internan en el Congo se enloquece. O sea, su concepto de la civilización europea entra en crisis cuando profundiza en el Congo, y entonces descubre que la selva lo contagia y lo lleva un poco a entrar como en un caos interno, y su estructura europea cultural etnocéntrica se desvanece y comienza a volverse un asesino y tal, ¿sí? Se vuelve un personaje siniestro, monstruoso. Entonces, a mí me parece que El corazón de las tinieblas sí es un relato muy interesante para involucrarlo acá y poder apreciar eso que tú señalas de cuál sería, digamos, la proyección de la dominación imperial en las colonias. Y claro, de eso se ha estudiado muchísimo también. Pero creo que a Arendt no le interesa mucho ese análisis, más bien ya le interesa, pues claro, como ya van un proyecto más macro de saber cuáles son los orígenes del totalitarismo, pues mm, está tratando como de ver la segunda oleada, ¿no? Que es la segunda oleada imperial. Habíamos estudiado anteriormente la oleada, pues, del antisemitismo, ¿no? Que más o menos comprende la Edad Media hasta la modernidad.
Y entonces el imperialismo viene pues como ese proyecto burgués, ¿no? De industrializar las colonias recién descubiertas, ¿no? Que no ha cesado, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo ahí un tema. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Lady, muy interesante. Buenas noches, no sé si escuchas, Juan. Sí, Henry, te escucho. Listo, no, pues texto muy, muy completo, integral y que, digamos, recorre aspectos fundamentales de ese texto de Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo, sobre todo en algunos conceptos en que hiciste énfasis, como el del populacho, que hoy podríamos ver actualizados sociológicamente en la lectura que hace Guy Standing en el precariado, ¿cierto? Digamos, o en el lumbre precariado, lo que tiene que ver con la inmigración, o el odio que se tiene con la inmigración, o mano de obra barata, migración, o la misma mano de obra barata precarizada, pero que, digamos, tiene que cumplir un papel intelectual también, o cargos, digamos, que están relacionados con cierto segmento de la economía, pero que no son muy bien remunerados, porque pues realmente ante tanta competencia se abaratan los costos, digamos, a ese nivel. Entonces, digamos que es muy interesante mirar cómo el populacho, ¿cierto? Como mirada del precariado, digamos, es una masa insatisfecha. Y es importante tener en cuenta, digamos, todos estos términos, estos conceptos socioafectivos, como había dicho, porque esto nos lanza una ruta o nos enfoca una ruta a tener presente, digamos, el tema del populismo y que se podría ver como uno de los orígenes del totalitarismo, populacho, populismo, y que lo podemos ver precisamente retratado en todas estas dinámicas sociales, políticas, que hoy polarizan, digamos, el mundo a nivel geopolítico o a nivel multipolar, ¿cierto? Entonces es algo muy, muy actual en términos de cómo el totalitarismo o esa visión, digamos, marcada hacia una polarización, tiene, digamos, su potencial en el populismo como tal. Entonces era como algo que quería comentar con base a tu trabajo. Muchas gracias. Vale, Henry, muchísimas gracias por tu planteamiento. Sí, yo considero que es muy relevante llevar a cabo como esos análisis sociales, afectivos, y que la fenomenología de alguna manera nos permite ir habitando un poco ese territorio para entender, digamos, claro, la vivencia de esta formación social que es el populacho que usa Hannah Arendt para entender por qué estas vivencias, mm, particularmente pues de un precariado, claramente un sector de la sociedad que ha quedado desahuciado, pero que fue producto un poco también de esa bonanza de la burguesía, pero pues como toda bonanza se va al suelo, ¿no? O sea, todo ese mercado se va al suelo. Y qué es lo que queda? El reducto humano que queda es el populacho, que es como unos desclasados, porque no es una masa, digamos, informe, ¿no? Entonces, una masa informe que fácilmente se puede dejar, digamos, manipular, ¿no? Es muy susceptible a la manipulación con ideas como el racismo. Entonces, el racismo, que es un dispositivo que fue muy fuerte dentro del nacionalsocialismo, fue calando en el populacho, ¿no? Pues en medio de un contexto de pobreza, de miseria, de resentimiento social, pues sale un líder así como estos y dice, no, pero es que nosotros somos la raza aria, somos superiores y todos los demás son lo peor. Pues claro, eso cala en los afectos de la gente. Entonces, esas vivencias me parecen que son importantes leerlas y también hay que mirar, pues, qué es lo que está pasando también con esos afectos y cuál es, cómo podríamos caracterizar al populacho del siglo XXI, ¿no? Que está muy metido en las redes. Bueno, pues ahí también
se merecen unos análisis muy interesantes, porque es justamente en esos análisis vivenciales como podemos decir hacia dónde va un poco el horizonte político, cómo va emergiendo también una ideología, cómo va emergiendo un nuevo carisma político, etcétera, etcétera. Mm. Muy bien, Henry, muchas gracias. Bien, otra cosita y que podríamos ahí como afinar, digamos, en ese orden de lo que comentabas, es que el populacho podría ser, por un lado, ese ser arrojado en el mundo, me lo explica hablando con Heidegger, ¿cierto? Ese hombre de las masas, pero por otro lado también en la lectura de Agamben, del Homo sacer, es decir, ese individuo que se encuentra en el límite, en el desamparo social y que, digamos, no tiene ningún tipo de derechos. Entonces, pareciera que las tendencias políticas instrumentalizaran el odio a través de las masas desempleadas. Es un capital activo que les permite quitar o poner gobiernos. Se me ocurre eso que va como en línea a lo que tú planteabas. Era eso simplemente. Sí, muy bien. También hay que involucrar a Agamben acá. También esa es una discusión muy interesante entre el Homo sacer y Hannah Arendt, porque, digamos, la genealogía que sitúa, digamos, son trabajos genealógicos. Tú has dado en el, porque los orígenes del totalitarismo, solo que la genealogía de Arendt es más como una genealogía desde la historia y la sociología y un poco de la filosofía. Pero la genealogía que piensa Agamben es más nietzscheana y de corte Foucaultiano. Y él sitúa el origen un poco desde la figura del Homo sacer, el hombre sagrado, que es un poco la figura imperial romana, ¿no? Y que tiene la potestad de administrar la vida y la muerte de sus súbditos, ¿no? Y fundamentalmente de los colonizados. Entonces también me parece súper interesante que miremos ese diálogo Agamben-Arendt. Sí, señor. Queda para profundizar y para Profe, meterle perdón. más. Sí, sí, Pedro. Pedro. eh, que es, y también yo metería otro en el diálogo que es a Feuerbach, ¿no? Porque, o sea, lo que a mí me parece que pasa también con el totalitarismo es como lo que escribe, pues lo que retoma Marx de Feuerbach, ¿no? Como esa, y Engels, ¿no? Como esa idea de que las personas como que hipostasían una realidad para hacerla más tolerable o así, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nos morimos, pues lleva al ser humano a plantearse pues la idea de un paraíso y de un Dios bueno, la idea de misma del, de la mercancía es como una especie de, sí, de enajenación, de autoenajenación del poder productivo del proletario en la mercancía. Entonces, en algún punto me parece a mí como que el líder totalitario cumple esa función, digámoslo así, completar el círculo de autoenajenación necesario para, digámoslo así, poder vivir en una realidad tolerable, pues, o con sentido, sí, no tolerable, pero como con sentido dentro del marco totalitario. Bien, bien, muy interesante Feuerbach, ¿no? Eh, eh, claro, Feuerbach, digamos, él plantea una antropología y eh, él muestra el espíritu absoluto en la materia y en el hombre, ¿no? Y radicaliza la teología en la tierra de Hegel. Hay cosas que me parecen muy interesantes en Feuerbach, como por ejemplo esa excesiva espiritualización del hombre, pero que eso de alguna manera también quería alcanzarse con esa figura carismática totalitaria, totalmente estoy de acuerdo, sí. La figura totalitaria termina convenciendo porque vende un carisma, vende un alma, vende un neuma, una energía, un Tao, una, sí, un prana, utilizando aquí todas las culturas, o sea, digamos, promueve un cierto ethos.
y eso está animado profundamente por una perspectiva religiosa, claramente. Sí, muy bien, Feuerbach, interesante. Bueno, bien, yo creo que Sí, pero hemos, digo que, sí, o sí, sea, lo que digo más como que, más que religioso es el hecho como de que el ser humano bajo estas condiciones deshumanizadoras del capitalismo, el ser humano reniega y como que, por así decirlo, eh, forcluye la realidad en la que vive, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de Milei en Argentina, yo veo muchas noticias argentinas y muchas personas que entrevistan así en la calle, pues muchas ya han despertado y están como haciendo mucha fuerza para que él se vaya, pero muchas otras también justifican cualquier cosa que él haga. El man puede, pues, o sea, en ese momento hacer cualquier cosa y lo van a justificar. Y es como que, más que, digamos, espiritualizar a mi ley, es como que, sí, eso ocurre, pero a costa de qué? De una especie de forclusión de la realidad inmediata, que de las condiciones materiales infrahumanas en las que vive la mayoría de personas. O sea, es tan degradante el capitalismo que, que el totalitarismo en comparación aparece pleno de sentido. Eso quería decir. Gracias. muy bien por el complemento. A pesar de que Milei ya está jodido en las encuestas, ¿no? Ya le fue como a los perros de misa. Ese proyecto de Libertad Avanza como que se va al traste y porque activó las fuerzas peronistas. Entonces, yo creo que Milei ya no va a estar mejor. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias por haber escuchado esta relatoría. Seguimos pues en la dinámica de seguir indagando por Aaron. Y No sé bueno, si puedo comentar una cosita más rápidamente para sí, Henry, complementar, pero muy adelante, Sí, rápidamente. claro, Hay claro. algo por favor. que dijo Pedro y que me pareció muy importante y que digamos que puede retroalimentar, pero porque ya estamos cogidos de tiempo, y sí es la figura del mesianismo. Yo creo que cuando él menciona a Feuerbach, digamos, ese carisma, ese mesianismo, digamos que y como que inviste, digamos, a ese personaje histórico, digamos, que está llevando ese rumbo o el destino, digamos, de lo político, que en este caso sería el dictador. Y Schmidt tiene un trabajo, digamos, ha hecho el seguimiento, pero también Agamben, y hay una figura que se llama el catechón. Entonces es el que retiene, retiene las fuerzas del mal, como el llamado, digamos, a ser ese sujeto histórico, a cambiar el rumbo de la historia, el destino, y que vendría a ser, digamos, el dictador o el político, quien cambia toda y transforma políticamente todo eso en la narrativa. Pues. Aquí se los coloco para que, digamos, revisen un poquito más esa caracterización carismática o mesiánica, sobre todo del poder, aquí en el chat, para los que, digamos, quisieran ahondar un poco más en el texto. Ahí se lo pongo en Wikipedia, pues para que, digamos, puedan ir mirando ese aspecto. Bueno, era solamente eso, no quería como ampliar Es más un, es un ese era. concepto teológico, ¿verdad, Henry? Sí, sí, es un concepto teológico, exactamente. Mm, Sí. sí, sí. Como, ¿Y en el cristianismo quién sería Catechón? ¿El Judas? como el que está en el Apocalipsis, Mm, la figura que luego salva o retiene, en medio antes del Apocalipsis, el que retiene, como el Mesías, como el que retiene las fuerzas oscuras en un momento determinado. Y ese vendría siendo, podemos tener una lectura política, digamos, de acuerdo a lo que Schmidt y, y Agamben han leído sobre eso. Él tiene un texto donde interpreta un texto como teológico, ¿no? Teológico político, y él hace esa lectura del Nuevo Testamento y él resalta esa figura de Catechón. Y ese vendría siendo el líder carismático, que enviste, digamos, esa orientación mesiánica en el poder, el llamado a, digamos, a conjurar el poder, digamos, de los últimos tiempos o de las fuerzas malvadas que están tratando de destruir la unidad política, porque se enviste de ese carisma casi que teológico. Bueno, tiene mucha cuestión teológica porque precisamente
ellos se pretenden ser los salvadores, ser el Mesías. Bien, muchas gracias. Falta mirar eso. Yo creo que hay que ver cómo Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo caracteriza al líder mesiánico, al líder carismático, porque pues allá va a llegar. Porque digamos, la propuesta genealógica de ella es, vamos a mirar el antisemitismo, el imperialismo y luego viene el fenómeno totalitario. Entonces yo sospecho que más adelante alguno de nosotros que está en la programación de las lecturas nos va a mostrar ese perfilamiento que propone Hannah Arendt de ese líder del proyecto totalitario. Claramente veremos qué tan aproximado está o alejado a estas lecturas que involucran también la teología y que tienen que ver con esos diálogos que propones con Agamben, Schmidt, claramente. Muy bien, muchas gracias. Pistas de lectura para seguir profundizando en Hannah Arendt. Muy bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, yo creo que estuvo bueno de filosofía, por lo menos en cuanto a la conversación que tuvimos y pues cumplimos con la relatoría. Un saludo especial y nos vemos para la próxima oportunidad. Feliz noche. Gracias. Gracias.